Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Recordándoles que no soy su asesor financiero y acá lo importante es que el dinero que ustedes quieran invertir sea a propio riesgo, sea por decisión propia. Yo cuento mi recorrido y mi experiencia y espero que les enseñe cuáles son las mejores prácticas para tomar decisiones de inversión, no que inviertan en los mismos proyectos. En este caso, lo que les quiero hablar es de un proyecto de el Marketplace de Project 79. Es un proyecto que arrancó el 22 de mayo, el 12 de mayo y estaba yo pendiente de hablarles, no había tenido mucho tiempo, quería ver cómo evolucionaba porque no entendía muy bien, no tenía mucho tiempo para analizarlo y tuve la oportunidad de verlo este fin de semana, para lo cual le tomé algunas notas y quiero compartirlas con ustedes. Yo tomé la decisión de invertir un poquito de este dinero que me ha ido saliendo del proyecto de Burl Core y empecé a invertir acá. Les voy a mostrar la página. Estamos entonces en la página de Project 79, es el marketplace que ahora es Marketplace. Antes recuerden que Project 79 tenía un proyecto, un trabajo de distribución. Ellos eran middleman entre una planta de producción de extracción de oro y lo llevaban hasta Abu Dhabi. No sabíamos bien quién era el que estaba detrás de todo este proyecto. Nos enteramos que es Burl Core con Phil, que es parte de este equipo, y ahora tenemos a Kevin como el director o el organizador de Sahara Star. Sahara Star, les voy a mostrar, es uno de los proyectos que están listados en el marketplace de Project 79. Está Sahara Star Mining Company, Burl Core, que es el que ya conocemos, que es la mina de oro en Uganda, y ahora el proyecto de Gold Staking Program, del cual ya hice un video, les recomiendo que lo vean, ahí les voy a poner el link en la descripción del proyecto. Estamos mirando Sahara Star. Sahara Star está buscando un objetivo de $3 millones para el proyecto. Van a sacar inicialmente unos 5 millones de tokens que los van a vender en 60 centavos de dólar. Pero miremos un poquito más allá de las cifras, miremos a ver qué es lo que ellos están tratando de hacer. Les voy a mostrar acá en el mapa. Este es el white paper. Este es el mapa de Mauritania. Ellos están basados en Mauritania y desde hace unos años, en 1990, empezaron la exploración de minerales en Mauritania. Como ven, acá ya está ExxonMobil explorando, está Petronas, está BP, está también Repsol en este lado, está Total. Estas son las grandes plantas que hay actualmente, las grandes minas de producción de diferentes minerales. En cuanto a oil and gas, están oil and gas y también ahora está, aquí vemos a King Cross, que es una gran empresa que tiene dos minas, una de 12 millones de toneladas al año y una de 4.5 millones de toneladas al año. Estiman que tienen una reserva de 250 millones de oro, de toneladas, para extraer de acá de Mauritania. El proceso de Mauritania arrancó en 1990 cuando empezaron a explorar. Antes de eso no había exploraciones, había una cantidad de conflictos dentro del país. Recuerden que todos esos países africanos siempre tuvieron muchos problemas luego de haber sido liberados de ser unas colonias de los países europeos. Entonces, miramos más en detalle qué es lo que está haciendo Sahara Star. La idea de Sahara Star es tokenizar licencias y derechos mineros a través de el Project 79 del Marketplace. Entonces se unieron este equipo de Kevin, que trabajó antes en una empresa que se llamaba Technology Mineral International, TMI, y que tenían una distribución de litio, producían litio y también reciclaban litio. Esa empresa la pusieron en bolsa y ya fue vendida y es una super empresa, les fue muy bien con el proyecto. Les voy a mostrar la cara de Kevin, está acá al lado de Adam, están en una entrevista de las muchas que han hecho en los AMAs de Project 79. La verdad les recomiendo que la miren. Esta entrevista la encontré en la página de Project 79. ¿Qué más información es importante? Uno de los asesores del equipo de Sahara Star es un ministro o exministro, asesor y geólogo de Mauritania, que tiene excelentes contactos dentro del gobierno, conoce muy bien la geografía, conoce muy bien la evolución de todo el desarrollo minero energético del país. Es por eso que es importantísimo este personaje dentro del equipo. Es un nombre bastante árabe que no puedo pronunciar, no pude tomar ni siquiera nota de cómo se llama. Si vamos a ver los tokenomics del proyecto, les voy a mostrar un poco. Dentro del white paper se ve, miremos un poco la información del proyecto para tener más detalles. El proyecto está implementado por Sahara Star Mining Company, SARI. Es una compañía que está creada bajo la ley de Mauritania
Es un proyecto que hasta el momento ha sido fundado o ha utilizado recursos propios. Lleva o están proyectando que de aquí en adelante van a ser 36 meses, 3 años de producción, 3 años de evolución. Va a haber 3 campañas puntuales, una cada año, donde van a evaluar cuál va a ser el futuro. La idea de este proyecto no es explotar ellos mismos el oro. La idea es encontrar el mineral o la potencia de los minerales, hacer estudios de factibilidad en este espacio, que de por hecho, no lo he dicho, es un espacio tan grande como 2 veces Londres. Es un tamaño gigantesco. Ellos tienen esta licencia desde el 2012, pero por todos los temas jurídicos y legales en Mauritania hasta ahora están empezando a desarrollar. Parte de la idea es establecer dónde y qué estilo de minerales se puede conseguir en estas 2 licencias, en este tamaño que es gigantesco, poderlo evaluar para poderlo vender la licencia a una empresa estatal china. Ellos pues no han dicho el nombre exacto de la empresa, no han evaluado el tema, pero esperan que de aquí al cuarto trimestre del 2023 ya tengamos un plan de factibilidad para poder salir o evaluar la venta de la empresa o de las licencias a esta empresa china. Es muy probable que las últimas tokens, que la tercera fase de los tokens no se vendan, se quemarían, y con respecto a la proporción de que reciben cada uno, van a recibir un porcentaje que va a ser, espero yo, alrededor de 5 veces o entre 5 y 10 veces la inversión inicial. Entonces miremos el tokenomics, como les decía. Aquí en lo que les decía es que es una especie de contrato o subcontrato con una empresa estatal china de exploración, y acá está el tokenomics. Entonces al inicio van a ser 25 millones de tokens que van a estar amarrados a la red de ERC20, que es la de Ethereum. En mayo del 2023 sacaron, como les dije, el 12 de mayo empezaron con los primeros 5 millones de tokens a 60 centavos. Esperan recoger $3 millones en esta primera fase. Después esperan recoger 10 millones de vender 10 millones de tokens adicionales en la segunda ronda, y eso van a ser a $1 cada uno. O sea, el que compre ahorita en 60 centavos se está ahorrando 40 centavos con respecto a la venta pública. Pero durante esta venta pública va a haber una posibilidad de que los compradores de la primera etapa puedan participar en la segunda etapa, en la venta pública. ¿Qué significa? Que las personas que compraron en 60 centavos, si compraron 1000 tokens, por poner un ejemplo, tienen la posibilidad de comprar otros 1000 tokens a 85 centavos de dólar y no al dólar, que es el precio público. Este es un precio intermedio para los que tuvimos la valentía de apostarle en el primer periodo del proyecto. En el mercado secundario se espera que se siga negociando, y se siga negociando no solamente comprando sino vendiendo los tokens que hayamos comprado en la primera etapa. Puede ser que el token, con los estudios de factibilidad y con los reportes mensuales, con los estudios mineros que se van sacando, el token pueda tener un valor muchísimo más grande. Puede llegar a 5 o 10 dólares, dependiendo de cómo se van viendo estos estudios, cómo se va viendo la factibilidad del proyecto, las licencias, el tamaño de las licencias, el tamaño de las reservas de estos terrenos. Como les había mostrado inicialmente, es un terreno muy grande al norte de Mauritania, que es equivalente a 2 veces la ciudad de Londres. Entonces, otro dato importante es que en esta zona hay posibilidad de que encuentren cobre, encuentren níquel y encuentren oro. No solamente oro en esta zona, hay posibilidad también de litio. Entonces, como estábamos hablando, la posibilidad de invertir en Sahara Star es muy llamativo, tiene un riesgo muy grande, es un subyacente muy difícil de valorar, es una proyección minero. Entonces, como les estaba diciendo, la posibilidad de invertir en Sahara Star es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el subyacente en esa tierra, no sabemos cuánto oro puede haber, no sabemos nada. Es un riesgo muy grande, es un proyecto de aquí a 3 años que podemos recibir la plata multiplicada por 20 o por 30 o por 0, porque de pronto no encuentren nada en este terreno. Lo más probable es que se encuentren, porque en el Sahara hay muchísimos yacimientos de diferentes minerales. Un detalle que no puse antes es que lo que se venda de la primera ronda, que son los $3 millones,
5 millones de tokens equivalen a 10% de los derechos comerciales y económicos de la empresa. Los siguientes van a sumar 20%, los siguientes 10 millones de tokens. Es un valor significativo y participa uno realmente en un proyecto que si les va muy bien, le va muy bien a cada uno. Revísenlo, analícenlo. Es una apuesta de largo plazo, no es una apuesta que de aquí a un mes les estén dando el 6% como pasa con Gold Staking Program o 7%, no sabemos exactamente cuánto van a darnos, como los bots que van dándole plata a uno diario o semanal o mensual. Eso es un proyecto de más largo plazo, entonces hay que evaluar muy bien, si ustedes lo quieren hacer, de cuál es la proyección de esta inversión y no esperar que les estén girando de aquí a 3 meses, a 4, a 5. Es más probable que sea de aquí a 2 años a que sea de aquí a 3 meses. Los dejo, les recuerdo que soy Crypto Bernie y estoy súper agradecido cada vez que ustedes ven mis videos, se suscriben, cada vez que le ponen like o comentan en cada uno de los videos que voy poniendo, de los proyectos que voy poniendo. Si quieren que analice algún proyecto adicional, por favor, no duden en comentar en el video. Chao.